Y bueno, como hay mucho por contarles, vamos a ir directamente a la intro para comenzar con el video. La noticia que nadie quería escuchar sacudió por completo el mundo del espectáculo turco. La actriz Ece Erten, recordada recientemente por dar vida a Işıl en la exitosa serie Sorbete de arándanos, falleció de manera repentina a los 35 años, dejando a sus familiares, amigos, compañeros de profesión y seguidores completamente devastados. Lo más impactante de esta historia es que la actriz había celebrado su cumpleaños apenas un día antes de su fallecimiento. Sí, así como lo escuchan, mientras recibía felicitaciones, mensajes de cariño y buenos deseos para esta nueva etapa de su vida, nadie imaginaba que horas después llegaría una noticia tan dolorosa. Según las primeras informaciones difundidas por su entorno, Ye perdió la vida en su vivienda en Kadikoy, donde residía junto a su madre. Las primeras evaluaciones apuntan a que habría sufrido un infarto, aunque las autoridades continúan investigando y se espera que los reportes oficiales de la autopsia confirmen la causa exacta de su fallecimiento. La noticia se propagó rápidamente por toda Turquía y en cuestión de horas se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Miles de personas expresaron su tristeza, especialmente quienes habían seguido de cerca su carrera durante los últimos años. Y es que Ece Erten logró construir una trayectoria sólida en la televisión turca, participando en producciones como Kaşat Gelinler, Şeref Meselesi, Paramparça, Kertenkele, Yeni Gelin, Fallitat, Abdulhamid, Yasak Elmad, Makun, Aile y muchas más. Sin embargo, su personaje de Işıl en Sorbete de arándano fue el que terminó convirtiéndola en uno de los rostros más conocidos y queridos de la pantalla. Mientras el público intentaba asimilar la noticia, comenzaron a surgir imágenes de los momentos previos de su fallecimiento. Cámaras de seguridad captaron a la actriz entrando a su edificio junto a su madre después de pasar parte del día juntas. Las imágenes generaron numerosos comentarios y especulaciones en redes sociales, por lo que su abogado decidió emitir un comunicado aclarando lo sucedido. Según explicó la madre de la actriz, ella llevaba varias horas sintiéndose indispuesta. Aunque era su cumpleaños, no quiso asistir a la celebración que algunos de sus amigos estaban organizando para ella porque presentaba dolores estomacales y una fuerte sensación de cansancio. Madre e hija decidieron dar un breve paseo por la zona de la moda y luego se sentaron en un establecimiento cercano donde tomaron 2 sodas. Sin embargo, las molestias continuaron y ella prefirió regresar a casa para descansar, según relató su madre. La actriz comentó que durante un viaje reciente a Tailandia había sufrido problemas estomacales y pensó que simplemente necesitaba reposar un poco. La tristeza no tardó en llegar. También el elenco de Sorbete de arándano, sus compañeros, comenzaron a publicar mensajes de despedidas uno tras otro, compartiendo fotografías, recuerdos y palabras llenas de cariño. Entre quienes reaccionaron estuvieron Sila Turkoglu y Feyza Sibelek, que compartieron emotivos homenajes para recordar a su compañera. Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo por parte de los seguidores de la serie, quienes tampoco podían creer la noticia. Incluso Don Okan Ungor, quien actualmente se encuentra realizando el servicio militar, quiso enviar sus condolencias. Debido a las restricciones de comunicación propia de su entrenamiento, el actor no pudo comunicarse directamente con la familia, por lo que pidió a través de su representante que transmitiera su profundo pesar por la pérdida de su compañera, a la que apreciaba enormemente. Pero si hubo una palabra que dejaron a todos con el corazón roto, fueron las compartidas por una de sus amigas más cercanas, Neslihan Arslan. La diseñadora e influencer amiga de ella desde la adolescencia reveló una conversación que mantuvieron años atrás y que hoy resulta estremecedora. Según contó en una ocasión, ella le confesó: "No puedo imaginarme como una mujer anciana, creo que moriré joven". Una frase que en aquel momento pudo parecer una reflexión pasajera, pero que hoy ha adquirido un significado completamente diferente para quienes la conocieron. Nasli Khan también explicó que la actriz había atravesado momentos muy difíciles en los últimos años, habría sufrido varias pérdidas importantes y estaba lidiando con un profundo proceso de duelo que le afectaron emocionalmente. Según sus palabras, ella era una persona extremadamente sensible, alguien que sufría profundamente el dolor ajeno y con las injusticias que veía a su alrededor. Y mientras millones de personas lamentan su partida, también han comenzado a recordar la increíble historia de superación que marcó su vida. Ece Erten nació en el 1991 y desde el primer momento enfrentó desafíos
creció recorriendo distintas ciudades de Turquía debido al trabajo de sus padres, algo que la llevó a sentirse parte de todo el país más que de una sola región. Durante su infancia destacó como atleta y obtuvo resultados impresionantes en competencias deportivas. Sin embargo, aunque su familia soñaba con verla convertida en abogada, ella tenía otros planes. Su verdadera pasión era la actuación. El camino hacia ese sueño tuvo lejos de ser fácil. Pasó años asistiendo a casting, enfrentando rechazos y sobreviviendo con recursos muy limitados. En más de una ocasión pensó en rendirse. De hecho, en una entrevista confesó que llegó a un punto en el que ya no tenía dinero, ni fuerza ni esperanza para seguir asistiendo a audiciones, pero cuando estaba a punto de abandonar, recibió una llamada que terminó cambiándolo todo. Aún así, el éxito tampoco llegó de inmediato. Su primer proyecto terminó antes de que pudiera siquiera pronunciar una línea de diálogo. Más tarde atravesó periodos de desempleos, dificultades económicas y episodios de depresión mientras luchaba por abrirse camino en una industria extremadamente competitiva. Con el paso de los años, aquella joven que lloraba mirando el cielo y pidiendo una oportunidad terminó convirtiéndose en una actriz reconocida por millones de espectadores. Hoy, además de sus personajes, deja un legado de perseverancia, esfuerzo y pasión por sus sueños. Una historia que demuestra que detrás de cada éxito hay sacrificios que muchas veces el público nunca llega a ver. La partida de Yelten ha dejado un enorme vacío en el mundo del entretenimiento turco. Sin embargo, su sonrisa, sus interpretaciones y el cariño que sembró entre quienes la conocieron seguirán acompañando a quienes la admiraron dentro y fuera de la pantalla. Y ahora vamos con una noticia que ha puesto patas arriba hacia el mundo de la farándula turca y que tiene como protagonista una de las actrices más queridas de los últimos años. Sí, hablamos de Birandan Yilmaz, a quienes muchos recuerdan por sus papeles de Kirgin Çiçekleri, Yasak Elmas y más reciente interpreta a Yildiz en la serie El Sucesor. Pero esta vez la actriz no está dando de qué hablar por una nueva producción ni por algún proyecto televisivo, sino por una polémica que estalló de manera inesperada y que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en Turquía. Todo comenzó cuando el periodista Mehmet Ustandar lanzó una explosiva acusación durante una transmisión en vivo. Según lo que se afirmó en el programa, Birandan Yilmaz tendría problemas legales en Alemania relacionados con una supuesta deuda de 145.000 euros derivada de procedimientos estéticos realizados durante una etapa en la que residió en ese país junto a su entonces pareja Abdurrahman Aydin. La información no tardó en incendiar las redes sociales. De acuerdo con estas afirmaciones, la deuda habría permanecido sin pagar durante un largo periodo, provocando que el caso pasara a instancias legales. Incluso se llegó a asegurar que existiría una orden de búsqueda o captura emitida por las autoridades alemanas. Como era de esperarse, las redes explotaron, miles de usuarios comenzaron a debatir sobre el tema, mientras otros exigían pruebas y esperaban una respuesta oficial de la actriz. Y esa respuesta no tardó en llegar. Lejos de quedarse callada, Birandan Yilmaz rompió el silencio y respondió punto por punto a todas las acusaciones. La actriz aseguró que la historia difundida no tiene nada que ver con procedimientos estéticos y explicó que, en realidad, viajó a Alemania por motivos de salud. Por primera vez habló públicamente de problemas médicos que, según contó, arrastra desde que tenía apenas 13 años. Biran reveló que durante mucho tiempo ocultó su estado de salud porque sentía presión dentro de la industria del entretenimiento, donde muchas veces se espera que los actores proyecten una imagen de absoluta perfección. La actriz explicó que padecía de insuficiencia suprarrenal y que viajó a Alemania buscando alternativas para mejorar su condición. Según relató, pasó largos periodos hospitalizadas y hubo días en los que incluso tenía dificultades para caminar. Su estado llegó a ser tan delicado que tuvo que rechazar varios proyectos profesionales. Pero eso no fue todo. Biran aseguró que la intervención médica a la que se sometía no fue estética, como se ha dicho, sino una cirugía relacionada con su salud reproductiva. Según sus propias palabras, se sometió a una operación con la esperanza de poder convertirse en madre en el futuro. La actriz se mostró especialmente dolida porque, según explicó, se está utilizando un tema extremadamente personal para intentar perjudicarla públicamente. Además, negó rotundamente la existencia de cualquier orden internacional en su contra. De hecho, aseguró que se enteró de la supuesta búsqueda de orden de captura viendo un programa de televisión, algo que calificó como completamente absurdo. Pero la situación no terminó ahí. Biran también ha dicho sobre su ruptura con
Abdurrahman Aydin, y lanzó declaraciones muy fuertes. La actriz contó que tras poner fin a la relación de manera respetuosa y explicar los motivos tanto a él como a su familia, comenzaron los problemas. Según su versión, su expareja se molestó después de que aparecieran rumores relacionados con ella y algunos compañeros de trabajo. Aunque ella negó esas especulaciones, asegura que él comenzó a sentirse humillado y posteriormente inició una serie de amenazas y presiones psicológicas. Viran afirma que recibió mensajes en los que se le exigía mantener la apariencia de que la relación seguía vigente y que, según se negó, comenzaron las advertencias sobre posibles filtraciones y escándalos mediáticos. La actriz también aseguró que su exnovio empezó a reclamarle dinero relacionado con proyectos empresariales que él mismo quería desarrollar en Alemania y que incluso intentó responsabilizarla por supuestas pérdidas económicas. En su extenso comunicado, la actriz confesó que durante mucho tiempo guardó silencio para evitar conflictos, pero que llegó un momento en el que sintió la necesidad de defenderse. Y fue entonces cuando lanzó una de las declaraciones más contundentes de toda esta polémica. Viran expresó que esta situación le ha hecho experimentar el miedo, la impotencia y la vulnerabilidad que muchas mujeres enfrentan cuando una relación termina de forma conflictiva. Incluso cuestionó duramente a quienes utilizan informaciones privadas o documentos personales como una forma de presión o represalia. La actriz aseguró que nadie debería pasar por una situación así y afirmó que una mujer no merece ser atacada por haber decidido terminar una relación. Sus palabras generaron una enorme ola de apoyo en redes sociales, mientras algunos usuarios continúan pidiendo que se esclarezca toda la situación. Otros han mostrado su respaldo a la actriz, especialmente después de que compartiera detalles tan personales sobre sus problemas de salud y las dificultades que ha enfrentado durante los últimos años. Por ahora, la polémica sigue creciendo y las miradas continúan puestas tanto en Miranda Yilmaz como en las posibles nuevas declaraciones que puedan surgir en los próximos días. Lo cierto es que lo que comenzó como una supuesta deuda en Alemania ha terminado convirtiéndose en una historia mucho más compleja, llena de acusaciones, versiones enfrentadas y un intenso debate sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública. Y atención, porque esta noticia viene cargada de drama, cambios de última hora y una polémica que ya está dando muchísimo de qué hablar. La nueva serie de ATV, titulada Guneshin Dogun Yer, todavía sin siquiera empezar sus grabaciones, ya se ha convertido en una de las producciones más comentadas del momento. Y no es para menos. Lo que parecía una apuesta segura para la próxima temporada terminó dando un giro completamente inesperado cuando se confirmó la salida del protagonista Ugur Gunesh del proyecto apenas días antes del inicio de las grabaciones. Sí, así como lo escuchan, el actor que se estaba preparando para interpretar al protagonista Kenan Kozan abandonó la producción de último momento, dejando a los seguidores de la serie completamente sorprendidos. Pero lo que nadie esperaba era quién será el encargado de ocupar su lugar. Según la información que comenzó a circular en los medios turcos, la producción movió fichas rápidamente y puso ojo en uno de los actores más populares y cotizados del país, Murat Özçivit. Y parece que la jugada salió bastante bien. De acuerdo con los reportes, el protagonista de Kuruluş Osman estaría en la fase final de negociaciones para incorporarse a la serie y convertirse en el nuevo Kenan Kozan. La noticia cayó como una auténtica bomba en las redes sociales. Después de 6 temporadas interpretando a Osman Bey y de convertirse en una estrella internacional, gracias al enorme éxito de la serie histórica, miles de fanáticos llevaban meses preguntándose cuál será el próximo proyecto de Murat Özçivit. Pues bien, parece que ya tienen la respuesta. La producción incluso había retrasado el inicio de las grabaciones hasta el 25 de junio para ajustar todos los detalles relacionados con este importante cambio de protagonista. La historia de la serie girará en torno al romance entre Kenan Kozan, heredero de una de las familias más poderosas de Çukurova, y Tina, una joven alemana que llegará para cambiar su vida por completo. Pero cuando parecía que toda la atención estaba centrada en la llegada de Murat Özçivit, apareció una nueva polémica que terminó robándose parte del protagonismo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Poco después de conocerse la incorporación de Murat al proyecto, comenzaron a surgir rumores sobre el motivo de la salida de Ugur Gunesh. Según algunas versiones que circulan en los medios turcos, Murat habría mostrado un gran interés por el guión y habría comunicado a la producción su deseo de participar en la serie,
A partir de ahí comenzaron las especulaciones sobre si este movimiento tuvo alguna relación con la salida del actor que inicialmente iba a protagonizar la serie. Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado oficialmente, sin embargo, los comentarios aumentaron todavía más cuando Gurgunesh realizó unas publicaciones en redes sociales que llamaron poderosamente la atención. El actor compartió mensajes con frases como "no te cansas, nunca te sacias" y otra publicación donde mencionaba el concepto de kul haki, una expresión muy conocida en Turquía relacionada con los derechos y la injusticia cometida contra otras personas. Aunque Gurgunesh no mencionó nombres ni señaló directamente a nadie, muchos usuarios interpretaron esas publicaciones como una posible indirecta relacionada con lo ocurrido en la serie. Como era de esperarse, las redes sociales hicieron el resto. Los seguidores comenzaron a debatir si realmente existe un conflicto detrás de cámara o si simplemente se trataba de una coincidencia que fueron exageradas por los rumores. Pero espérense porque la historia no terminó ahí, porque cuando parecía que la conversación ya estaba suficientemente encendida, llegó una tercera polémica. Y esta vez tuvo como protagonista a Sibel Tashioglu. La inolvidable pembe de sorbete de arándano ya había sido confirmada para el elenco de esta serie, pero recientemente se reveló cuál será exactamente su papel dentro de la historia. Y ahí fue cuando las redes explotaron. Resulta que Sibel Tashioglu interpreta a la madre del personaje de Burak Özçivit. A simple vista no parece nada extraño. Después de todo, en las series estamos acostumbrados a ver madres, padres e hijos, familia de todo tipo, pero los usuarios detectaron rápidamente un detalle que generó una enorme discusión. Burak Özçivit tiene 41 años, Sibel Tashioglu tiene 49, es decir, entre ambos existe una diferencia de apenas 8 años. Y claro, Internet hizo lo mejor que sabe hacer, sacar la calculadora. En cuestión de horas comenzaron a aparecer comentarios de todo tipo. Algunos espectadores señalaron que la actriz parece más una hermana mayor que una madre para Burak. Otros argumentan que el problema no es la diferencia de edad, sino la costumbre de la televisión de asignar a las mujeres roles de madre a edades relativamente tempranas, mientras que a los actores masculinos suelen seguir interpretando protagonistas románticos durante mucho más tiempo. Las opiniones dividieron por completo, mientras unos consideran que el casting no resulta creíble, otros recuerdan que en la televisión este tipo de diferencia de edad llevan ocurriendo desde hace años y lo importante será cómo funciona la dinámica entre los personajes una vez que la serie llegue a la pantalla. Y lo cierto es que Güneş'in Doğum Günü todavía no se ha estrenado ni un solo episodio y ya está generando titulares por todos lados. Entre salidas inesperadas de Gurgunesh, la llegada estelar de Burak Özçivit y la controversia por el papel de Sibel Tashioglu, todo apunta a que esta producción podría convertirse en una de las más comentadas de la próxima temporada. Y ahora cambiamos completamente de tema para hablar de una noticia que ha conmovido profundamente a los seguidores de Kıvanç Tatlıtuğ. En las últimas horas se dio a conocer que Kıvanç Tatlıtuğ tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus fanáticos: poner a la venta de manera urgente un lujoso yate valorado aproximadamente en 80 millones de liras turcas. La noticia llamó inmediatamente la atención. Después de todo, el actor siempre ha sido conocido por su enorme pasión por el mar. Quienes siguen de cerca su vida saben que cada verano suele escaparse junto a su esposa y su hijo para disfrutar de largas jornadas navegando lejos del bullicio y de las cámaras. Durante años, el mar se convirtió en uno de sus refugios favoritos. Por eso, cuando se supo que estaba dispuesto a desprenderse de una de las posesiones más queridas, muchos comenzaron a preguntarse qué había ocurrido. Y la respuesta ha resultado mucho más triste de lo que cualquiera imaginaba. Según la información publicada por medios turcos, la decisión de vender la embarcación no estaría relacionada con motivos económicos ni nuevos proyectos personales. La verdadera razón tendría un fuerte componente emocional. Al parecer, Kıvanç Tatlıtuğ sigue profundamente afectado por la pérdida de un amigo cercano, Halit Yukay, quien falleció hace algunos meses en un trágico accidente marítimo. La noticia de su muerte causó un enorme impacto en el entorno del actor, pero hay un detalle que hace esta noticia, esta historia aún más dolorosa, y es que según las informaciones difundidas, el exclusivo yate que hoy está vendiendo fue adquirido precisamente a Halit Yukay. Es decir, cada vez que Kıvanç subía a bordo, inevitablemente se encontraba rodeado de recuerdos relacionados con su amigo. Las fuentes aseguran que esos recuerdos comenzaron a convertirse en una carga emocional muy difícil de sobrellevar. Lo que duramente había sido un espacio de felicidad, descanso y momentos familiares
pasó a estar inevitablemente vinculado al dolor de una pérdida que todavía sigue muy presente en su vida. Por esa razón, el actor habría tomado la difícil decisión de separarse de la embarcación. Una decisión que, según se comenta, no fue nada sencilla. El yate en cuestión es un modelo especial de lujo, equipado con tecnología de última generación y diseñada para largas travesías marítimas. Sin embargo, parece que ni todo el lujo ni todo el valor económico del mundo puede competir con el peso de ciertos recuerdos. La noticia ha generado una gran ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Muchos seguidores destacan que en ocasiones los objetos más valiosos no son necesariamente los más fáciles de conservar, especialmente cuando están ligados a personas que ya no están. Por ahora, Kıvanç Tatlıtuğ no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, la información difundida por la prensa turca ha dejado claro lo que hay detrás de esta venta, una historia profundamente humana y dolorosa. Y seguimos con una noticia que ha sorprendido a los seguidores de las nuevas producciones turcas, porque una serie que todavía ni siquiera ha comenzado sus grabaciones ya está atravesando una importante crisis en su elenco principal. Estamos hablando de Sevdan Karadeniz, una de las apuestas de Now para la próxima temporada. La producción había despertado una gran expectativa desde su anuncio, especialmente porque llegaba en un momento en que las historias ambientadas en la región del Mar Negro estaban viviendo uno de sus mejores momentos en la televisión turca. De hecho, muchos ya la consideraban una de las principales competidoras para la serie Taş Hayat Bu Deniz, una de las series más exitosas de la temporada. Sin embargo, cuando todo parecía avanzar según lo previsto, comenzaron los problemas. La primera sorpresa llegó cuando se anunció la salida de Emre Bey, el actor conocido por sus trabajos en distintas producciones turcas y que recientemente llamó la atención por su participación en Kuruluş Osman. Había sido elegido para interpretar a Kuzey Alasli, uno de los personajes centrales de la historia. Su incorporación había generado mucha ilusión entre los seguidores de la serie, pero de manera inesperada se confirmó que el actor decidió abandonar el proyecto antes incluso de comenzar las grabaciones. Según la información difundida por la prensa turca, la separación se produjo de mutuo acuerdo entre RB y la productora Banu Akdeniz. Por el momento no se ha dado detalles concretos sobre las razones de esta decisión, pero la noticia fue suficiente para generar una gran cantidad de especulaciones entre los fanáticos. Y muchos pensaban que ese sería el único problema para la producción, pero llegó una segunda noticia que complicó aún más la situación, porque pocas horas después se confirmó una nueva salida y esta vez se trata de nada menos que la protagonista femenina. Sí, así como lo escuchan, Aslihan Malbora también decidió abandonar Sevdan Karadeniz. La actriz había sido presentada como la pareja televisiva de Emre Bey dentro de la historia y ambos formaban la pareja principal alrededor de la cual giraba en gran parte de la trama. Por eso la noticia cayó como una auténtica balde de agua fría para la producción. Ahora el proyecto enfrenta un desafío importante. No solo necesita encontrar un nuevo protagonista masculino para interpretar a Kuzey Alasli, sino también una nueva protagonista femenina para reemplazar a Aslihan Malbora. Es decir, la serie ha perdido a sus dos estrellas principales antes de iniciar oficialmente el rodaje. Y como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Muchos espectadores comenzaron a preguntarse qué está ocurriendo realmente detrás de cámara y si esta salida podrían afectar el calendario previsto para el estreno. Por ahora la producción continúa adelante y se encuentra buscando a los nuevos protagonistas que asumirán los papeles principales. Y ahora vamos con una noticia que seguramente alegrará a los responsables de ATV, porque cuando una nueva serie llega a la pantalla hay una pregunta que todos se hacen desde el primer minuto. ¿Logrará conquistar a la audiencia? Pues parece que Altiosто Istanbul ya tiene una respuesta bastante prometedora. La nueva producción hizo su esperado debut en la televisión y consiguió algo que muy pocas series pueden presumir: convertirse en el mejor estreno de la temporada de verano. Sí, así como lo escuchas, desde antes de su lanzamiento, la serie había despertado curiosidad gracias a su historia y su amplio elenco de actores. Sin embargo, nadie sabía con certeza cómo reaccionaría el público una vez emitido el primer episodio. Ahora ya tenemos los primeros resultados y son bastante positivos. Según los datos de audiencia publicados tras su estreno, Altiosто Istanbul logró posicionarse entre los programas más vistos de la jornada. En la categoría total obtuvo un 4.45 puntos de rating y una cuota de pantalla de 16.40%,
cifra que le permitieron ubicarse en el segundo lugar del día. En otras palabras, la producción logró posicionarse entre los programas más vistos de las 3 categorías más importantes, y eso es una excelente noticia para la cadena. Lo más llamativo es que al compararse estos resultados con otras producciones estrenadas durante el verano, Altiusto Istanbul aparece como la serie que ha conseguido el arranque más fuerte de toda la temporada. Un dato que ha llamado muchísimo la atención de los expertos de televisión y de los seguidores de las series turcas. Por supuesto, un buen estreno no garantiza el éxito a largo plazo. Ahora la verdadera prueba será mantener el interés de la audiencia en las próximas semanas. Muchos proyectos han comenzado con cifras impresionantes para luego perder fuerza con el paso de los episodios, pero también hay casos en los que un estreno sólido termina convirtiéndose en el inicio de un gran fenómeno televisivo. Por eso todas las miradas están puestas en lo que ocurrirá durante las próximas emisiones, y ahora queda por ver si este exitoso comienzo logrará transformarse en una trayectoria igual de fuerte en las próximas semanas. Y ahora vamos con una noticia que seguramente encantará a los seguidores de Ciudad Lejana, porque aunque la serie acaba de despedirse temporalmente de la pantalla con un impactante final de temporada, uno de sus grandes estrellas ya está trabajando en próximos proyectos. Estamos hablando de Ozan Akbaba, el actor que conquistó a millones de espectadores con su interpretación de Jihan Albora. No perdió el tiempo tras el final de temporada de Ciudad Lejana y ya comenzó las grabaciones de una nueva temporada de Chirac. Y hay un detalle que no pasó desapercibido para nadie: su sorprendente cambio de imagen. Como muchos recordarán, el final de temporada de Ciudad Lejana dejó a los fanáticos completamente impactados. La muerte de varios personajes importantes y la separación entre Alia y Jihan provocaron una enorme ola de reacciones en redes sociales. Sin embargo, mientras los seguidores todavía intentan recuperarse de todo lo ocurrido, Ozan Akbaba ya se encuentra inmerso en una nueva etapa profesional. El actor regresó al set de Chirac, una producción muy especial para él, ya que además de protagonizarla, también es el guionista de la historia, y fue precisamente durante las nuevas grabaciones cuando apareció con una imagen completamente renovada. Las fotografías filtradas desde el rodaje mostraron a Ozan con una apariencia diferente y una barba mucho más llamativa, que inmediatamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y los comentarios no tardaron en aparecer. Muchos seguidores destacaron que el actor luce completamente distinto al Jihan Albora que han estado viendo durante toda la temporada de Ciudad Lejana, pero eso no fue lo único que dio de qué hablar, porque en Chirac también se reencontrará con una persona muy especial para los fanáticos de Ciudad Lejana, y se trata de Gonja Silamso. Sí, la actriz que interpreta a Sadakat Albora, madre de Jihan en la exitosa serie de Canal D. Aunque en Ciudad Lejana los vemos como madre e hijo, ahora ambos compartirán pantalla en una producción completamente diferente. Y mientras los seguidores comentaban su nuevo aspecto, Ozan Akbaba volvió a convertirse en tendencia por una declaración sobre su compañera de reparto. Durante una entrevista concedida en el extranjero, el actor habló sobre Sinem Unsal y Atakan Moskaya, y una de sus respuestas llamó especialmente la atención. Cuando le pidieron revelar alguna característica poco conocida de Sinem Unsal, Ozan respondió que su compañera es una persona extremadamente cuidadosa con la limpieza. Según el actor, Sinem le da muchísima importancia al orden y a la higiene, algo que muchos de sus seguidores desconocen. Pero la confesión que más risa provocó fue la relacionada con Atakan Moskaya. Entre bromas, Ozan aseguró que su compañero tiene una voz muy mala para cantar. Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular por todas las redes sociales y los seguidores de la serie reaccionaron con cientos de comentarios. Muchos destacaron la buena relación que existe entre los actores detrás de cámara y disfrutaron viendo este lado más relajado y divertido del elenco. Mientras tanto, la expectativa por la nueva temporada de Ciudad Lejana continúa creciendo, y aunque todavía falta varios meses para el regreso de la serie, parece que Ozan Akbaba ya encontró la manera de mantenerse en el centro de atención. Y ahora vamos con una noticia que está revolucionando el mundo de la farándula turca y que podría convertirse en una de las sorpresas sentimentales del año, porque un inesperado rumor amoroso acaba de explotar los medios turcos y el protagonista es nada más y nada menos que Mehmet Ramazan Demir. Sí, el actor que durante años estuvo en el centro de atención por su relación con Afra Sarayoglu vuelve a ocupar titulares, pero esta vez por una persona completamente diferente. La información surgió durante la emisión del programa Angel con Ushalin, donde la presentadora Yerken lanzó una bomba que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Según la periodista, un integrante del popular grupo Manifest
estaría viviendo una historia de amor con un conocido actor turco. Al principio no reveló nombres, sin embargo la conversación en el programa continuó y poco después surgió una identidad que llamó inmediatamente la atención de todos. La supuesta protagonista sería Hilal Çelikçi y el misterioso actor mencionado sería Merra Demir. La noticia provocó una auténtica explosión de reacciones en redes sociales. Miles de usuarios comenzaron a comentar la posibilidad de que entre ambos exista una relación sentimental. Lo que más llamó la atención fue que la información apareció de manera inesperada durante la transmisión en vivo. Ejer Khan aseguró que prefería verificar completamente la información antes de hacer la declaración definitiva, pero la revelación ya había sido suficiente para convertirse en tendencia. Como suele ocurrir en este tipo de rumores, las redes sociales se dividieron rápidamente. Mientras algunos seguidores celebraron la posibilidad de que Merra Demir haya encontrado nuevamente el amor, otros pidieron cautela y recordaron que hasta este momento no existe ninguna confirmación oficial. Y ese detalle es muy importante, ni Merra Demir ni Hilal Çelikçi han realizado declaraciones públicas sobre estas especulaciones. Tampoco han aparecido fotografías, videos o pruebas de que confirmen la existencia de una relación sentimental entre ambos. Por ahora todo se queda en las declaraciones realizadas durante el programa de televisión. Y ahora vamos con una noticia que ha sacudido por completo el mundo de las series turcas. Porque lo que parecía como un día normal de grabaciones terminó convirtiéndose en una escena digna de policía. Y el protagonista de esta inesperada situación fue el actor Erden Kaynarkad. Según la información de medios turcos, la policía realizó una intervención en el set de grabación de la serie Ateş Denizi, la nueva producción de TRT Tabi que actualmente se encuentra en rodaje. La noticia sorprendió a todos los presentes. De acuerdo con la información difundida, los agentes llegaron al lugar como parte de una investigación relacionada con sustancias prohibidas. La primera acción de las autoridades habría sido dirigirse directamente al camerino móvil donde Erden Kaynarkad se encontraba preparándose para grabar una de sus escenas. Según los reportes, el actor fue acompañado por los agentes mientras se realizaba una inspección de su vehículo. Y aquí hay un dato importante. Las informaciones públicas señalan que tras la revisión no se encontraron nada irregular en el automóvil del actor. Posteriormente, el actor fue trasladado a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes dentro de la investigación. La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y por los medios de entretenimiento turco, generando una enorme cantidad de comentarios y especulaciones. Como consecuencia de lo ocurrido, las grabaciones de la serie fueron suspendidas temporalmente. Según la información publicada, la producción decidió hacer una pausa aproximadamente de una semana mientras se aclara la situación. Por el momento no se ha dado a conocer más detalles oficiales sobre el desarrollo de la investigación, tampoco se ha informado sobre posibles acusaciones formales contra el actor. Por esa razón, muchos seguidores han pedido prudencia y esperan que las autoridades aclaren completamente los hechos antes de sacar conclusiones. Mientras tanto, el futuro inmediato de la serie Ateş Denizi permanece rodeado de incertidumbre. Lo que sí está claro es que este inesperado operativo policial ha convertido la serie en uno de los temas más comentados del espectáculo turco durante las últimas horas. Ahora habrá que esperar para conocer nuevos detalles y saber cómo evoluciona la situación. Y nada, mi gente, como pueden ver, el videito de hoy estaba larguito, llevo como 3 horas aquí sentada. Ustedes ven el video en unos minutos, pero grabarlo y editarlo se toma muchas horas. Ustedes no se imaginan, no es fácil. Así que den su like, su comentario, compartan para que sigan apoyando para hacer más videitos como esto, porque miren, esto no es fácil. Y nada, sus opiniones se las estaré leyendo por ahí debajo y nos estaremos viendo en otro próximo.